países en términos hacia dónde estamos importando los productos, sea desde el café hasta la industria textil, hasta si analizamos hacia dónde van y en qué canales, en qué cadenas de valor se están insertando, digamos, la producción de la caña, la producción, digamos, de los agrocombustibles y todo eso, y ahí es donde vemos el papel obvio que tiene no solo las transnacionales, cuyas casas matrices son estadounidense, sino que además la exportación y los nichos que se tiene hacia Estados Unidos. O sea, esa dependencia económica, ¿sí?, en términos de los mercados que tiene la mayoría de nuestras economías a Estados Unidos, es un factor, es un hecho real, eso no lo podemos obviar. Y es un hecho real que tiene importancia y que tiene implicaciones, ¿sí? Y lo tiene en dos sentidos. Uno, lo tiene en primer lugar porque efectivamente la relativa subordinación, y ahí hay muchas variaciones por países, frente a la política externa del imperio de Estados Unidos, tiene que ver en parte con eso, ¿sí? O sea, tiene que ver con eso, y tiene que ver también con la fragilidad de nuestros modelos económicos. La fragilidad frente a lo que pasa en Estados Unidos y lo que ya no estamos viendo, digamos, el impacto que tiene la crisis que se está viendo allá, ¿no? Una segunda que me parece es todo el tema migratorio, que de alguna manera, en la medida que nuestros países, después de un periodo de lucha revolucionaria, un periodo posguerra, no han permitido resolver los problemas estructurales que nuestro país ha enfrentado, más bien la profundización de los problemas estructurales, en términos de trabajo, en términos de acceso a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces eso ha implicado, y lo podemos ver en la región, esas tendencias migratorias, el flujo enorme de migrantes, y ahí tenemos las estadísticas, que se han ido para allá, que ahorita vienen de regreso, pero lo que ha implicado eso sobre los imaginarios, ¿sí?, sobre la tendencia de votación, sobre procesos de organización social en nuestras sociedades, es otro ámbito que no se ha discutido tanto, porque no es solo el tema de las remesas, porque en la medida que las remesas en gran medida, digamos, han resuelto una parte mínima, en algunos quizás más, digamos, de las necesidades más básicas de sobrevivencia, ¿sí?, han sido un colchón que de alguna manera ha mediado o ha reducido la beligerancia de la protesta y la lucha social, en parte. O sea, ha sido un factor amortiguador frente a la crisis, digamos, económica de nuestras sociedades. Ha sido esas remesas. A estas alturas creo que seguir hablando del plan Puebla-Panamá también me parece absurdo, ¿no? Me parece absurdo seguir hablando del plan Puebla-Panamá cuando el plan ha mutado desde que salió hasta lo que es hoy, ¿no? E inclusive entreguemos en el plan Mérida, pero inclusive el plan Mérida, he escuchado interpretaciones sobre el plan Mérida como si fuera un plan de contrainsurgencia, ¿no? Y yo dudo que el plan Mérida sea un plan de contrainsurgencia. Sí lo es en alguna medida, pero no es el plan clásico de contrainsurgencia que se vivió en los 80 en la región. Entonces siento que hay análisis como que están buscando dónde amarrarse o agarrarse con un concepto que sea más explícito, ¿no? Y resulta que la realidad está siendo cada día más compleja y no hay categoría alguna clásica que pueda decir, mira, ve, esta definición es la que más opera sobre el análisis, ¿no? Entonces, doy estos elementos como para que nos ubiquemos en realidad por dónde va la situación regional y qué es lo que está provocando eso en los actores y en las fuerzas políticas centroamericanas, ¿no? Honestamente no creo que ya el continente esté para más TLC, y no porque se haya derrotado, sino que hay una crisis interna en los Estados Unidos y ya lo han dicho varias veces, ¿no? Y por eso el apuro de muchos gobiernos de que antes que salga Bush hay que conseguir el TLC, porque todo está indicando, miren, aquí no hay más TLC, o sea, va a haber una reformulación. Las maniobras militares de la región, el tema de la cuarta flota, todos los proyectos que podemos observar en comida, ayuda humanitaria y en salud, ¿sí?, que obviamente sabemos que alrededor de todos esos proyectos que vienen los médicos, ¿para qué médicos son? Son militares. Está bien. Y vienen así de buena onda, ¿sabes, señores?
Ese tema está muy invisibilizado. Entonces, yo digo que es un tema que desde la región mesoamericana, centroamericana, me parece que hay que poner mucho más coco del cual lo hemos puesto coco hasta ahora. Me atrevería a decir, aquí en la región mesoamericana estamos hablando de biocombustibles hace, 2-3 años, lo más. Es un tema relativamente reciente. Cuando analizamos la fisonomía de nuestros países, o sea, fisonomía me refiero a cuando uno pasa por una región, en Guatemala, Honduras o Nicaragua, no sé qué, hace 20 años y pasa por esa misma región hoy, y que todas las cosas han cambiado, ¿no? Y es una cosa que surgió en 5 años, 3, 4 años, y ahí ya no hay maíz, ya no hay frijol, eso está lleno de cañaverales, ¿no? Y eso en el caso de Guatemala lo estamos observando no solo en la costa sur, que es una costa que conozco bastante bien, ¿no? Donde la intensificación, digamos, a raíz de los cambios y la demanda en el mercado internacional por el tema de la caña, del azúcar, por los biocombustibles y por otras cosas, sobre todo en nuestros países, donde el tema de la caña ya hace bastante rato, digamos, hasta hoy, eso ha implicado que las oligarquías y los sectores se han insertado en los nichos y están aprovechando, ¿no? Y en alianza con los estados, ¿sí?, están acaparando tierras y están sembrando con una intensidad enorme, digamos, esas producciones. El mismo hecho que a nivel regional en Nicaragua, ya, por ejemplo, Pantaleón, que es uno de los ingenios, que de hecho es el ingenio más grande que hay en Centroamérica, producción de azúcar, etcétera, etcétera, ya traslocó una buena parte de su producción, no solo a Honduras, a El Salvador y a Nicaragua. O sea, siguen intensificando, pero sí, han traslocado su empresa también a otra, y están produciendo con una intensidad impresionante. ¿Sí? Pero eso que implica en lo concreto, todos esos cambios, digamos, en ese tiempo mundo, en la demanda de biocombustibles, en que los precios son relativamente todavía favorables para la producción de azúcar, para todo el tema de la palma africana y otro, lo que eso está implicando, está cambiando, digamos, está generando un proceso de reconcentración de la tierra, al menos en Guatemala está clarísimo. La presión de los cañeros para que subarrendan sus tierras o las vendan, y la gente que no venda están siendo amenazados de una u otra manera para que lo hagan, y son comunidades enteras, ¿sí?, que además no tienen dónde irse, pero en Guatemala, ¿qué se está planteando? Se está planteando lucha por el territorio y defensa del territorio. Es una confluencia de movimiento campesino y movimiento indígena en Guatemala que están coincidiendo en eso. ¿Sí? Porque desde el movimiento indígena, desde los pueblos indígenas, su lucha frente al capital transnacional, sea en forma hidroeléctrica, sea en forma de las mineras, sea en forma de las petroleras, pero sobre todo las mineras, ¿sí?, está generando un proceso tan maravilloso de organización y lucha social en el país. ¿Sí? Yo digo tan maravilloso porque está quemando como fuego. O sea, comunidades se están articulando en municipios, en coordinadores, subcoordinadores regionales, en asambleas departamentales, en asamblea de un departamento a otro, porque dicen, no, eso no están organizados, vamos a echarle la mano. Y hoy están planteando un consejo departamental de todos los pueblos indígenas del occidente, de lucha frente a la minera, y son autoridades indígenas, movimientos indígenas y comunidades, en alianza y apoyo con ONGs que obviamente coinciden, etc. Ahí está pasando una cosa muy interesante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es muy interesante. ¿No? Es muy interesante no tanto porque la lucha es contra la minera, porque comenzó como una no a la minería, pero ha trascendido esa perspectiva de no a la minería, ¿sí?, a un